Vivimos en tiempos difíciles, nadie puede responder exactamente el por qué, pero parece que día a día debemos convivir con el terrible sentido del humor de un destino caprichoso. Tal vez solo investigamos donde no debíamos, o simplemente, algo fuera de este mundo terminó por encontrarnos. Sea cual sea la razón, entidades que amenazan nuestra cotidianidad aparecen cada tanto, y es por eso que mereces nuestras más sinceras felicitaciones. Has superado numerosas pruebas, demostraste tu destreza y valía, y finalmente, has sido aceptado como un nuevo miembro de SECT. La Tierra se encuentra en una situación complicada, por lo que tu coraje como soldado es más requerido que nunca. Pronto defenderás a la humanidad como un orgulloso trooper. Pero antes de salir afuera para combatir a nuestro enemigo, debes conocer a qué nos enfrentamos. Ya debiste oír sobre ellos, invasores que se esconden a simple vista, tal vez incluso sean la razón por la que hayas llegado hasta aquí. Sea cual sea el caso, el día de hoy conocerás de primera mano quiénes son, pues déjame presentarte. Damasket Files. Worms. La predicción de Nostradamus indicó que en el séptimo mes de 1999, los cielos se abrirán, y de estos descendería un rey del terror. Puede que el profeta haya errado muchas de sus predicciones. Sin embargo, si en algo tuvo razón, es que en ese año comprendimos lo que verdaderamente significa terror. Año 1999. Un meteorito de enormes proporciones impacta contra Japón. Zona de impacto. Distrito de Shibuya. Estado. Destrucción total. Bajas. Masivas. Estado actual. Inhabitable. Es esta tragedia la que da inicio a nuestra historia. Verás, durante la investigación en la zona de impacto, se lograron determinar dos conclusiones. La primera es que dentro del meteorito se encontraba un mineral anómalo, con un aspecto similar al de las esmeraldas. Este emana radioactividad que convirtió la zona en un páramo muerto, si bien esta se redujo drásticamente con el paso del tiempo, solo personal autorizado puede ingresar a la zona. Y el segundo y más relevante, el meteorito servía como medio de transporte. ¿Para qué?, te preguntarás. Déjame responderte con otra pregunta. ¿Le temes a los insectos? Los conocidos con el nombre provisional, Worms, son una raza alienígena proveniente de algún lugar desconocido de la galaxia. Los invasores han estado presentes en nuestra sociedad desde entonces, ocultándose con maestría. Son una plaga que se expande cada día, y tu primera lección será aprender a reconocerlos, por lo que se te instruirá sobre sus fases de desarrollo. Primera fase. Larva. Esta es la fase de gestación por la que cada una de estas criaturas pasa. Se desconoce el tiempo que tardan en desarrollarse, pero en un principio, este huevo tiene una apariencia algo robusta, destacándose un largo cuerno en la parte inferior. Con este cuerno, el huevo es enterrado en el suelo, y se teoriza que fue durante esta etapa que llegaron a la Tierra. Conforme pasa el tiempo, este cascarón va perdiendo densidad y se va convirtiendo en una suerte de masa transparente, a través de la cual es visible la larva en posición fetal. Cuando el desarrollo está terminado, esta última eclosiona de tal forma que rompe la masa y sale expulsada en un asqueroso espectáculo. Estos huevos suelen encontrarse en enormes cantidades, usualmente en los pisos inferiores de grandes edificios. Se cree que sus altos números son debido a que compensan su alta tasa de mortalidad produciendo soldados en masa. A lo largo del video, intentaremos entender su comportamiento a través del comportamiento de varios insectos de nuestro planeta, pues también podría tratarse de una estrategia para mejorar sus características, generando mutaciones genéticas intencionales que ayuden a la supervivencia. Más de esto será explicado en la tercera fase. Segunda fase. Pupa. Midiendo 2 metros con 14 centímetros y pesando alrededor de 124 kilos, se los puede reconocer fácilmente por sus características insectoides y su predominante color verde oscuro, junto a un ligero color naranja en sus extremidades. En su figura, podemos destacar cómo un exoesqueleto cubre la mayor parte de su cuerpo, actuando como una armadura orgánica que los protege de la mayoría de los daños. Gran parte de este exoesqueleto cubre la zona trasera de su cabeza, formando algo similar a un capullo, que también se asemeja a una capucha, cubriendo su esquelético rostro. Podemos destacar la presencia de 2 garras con forma de dedos ubicados en la mano derecha, las cuales usan principalmente como forma de ataque y defensa.
Su característica principal es un pequeño rostro incrustado bajo su capucha, del que vagamente podemos reconocer una boca y dos extremidades cubriendo lo que normalmente serían sus ojos, aunque no parecen dificultar su visión. Presentan características clónicas durante esta fase. No hay ninguna diferencia notable entre individuos. Hasta donde se sabe, no se tiene constancia de que necesiten dormir y pueden pasar largos periodos de tiempo sin ingerir líquidos o calorías. Por la forma en la que llegaron a la Tierra, hay una conclusión pesimista sobre sus intenciones. Hay un único recurso en este planeta que les interesa: nosotros. En esta etapa cuentan con una fuerza superior a la humana y se destacan mayormente en su defensa. Ni las armas de más alto calibre pueden penetrar su piel. Se ha determinado que son extremadamente resistentes a las altas temperaturas. Se necesita del uso continuo de múltiples armas especializadas para poder neutralizar a uno solo de estos. Pese a esto, no son diestros a la hora de combatir. Individualmente, un escuadrón de tropas puede encargarse sin muchas dificultades. Lastimosamente, es poco probable, por no decir imposible, encontrarse con uno completamente solo. Los worms instintivamente están en búsqueda de más de los suyos para formar grupos que faciliten la supervivencia. Estos suelen tener a la cabeza a un worm ya entrado en su fase adulta, o en su defecto, uno que esté cerca de llegar a esta. Podemos categorizarlos con una inteligencia cercana a la humana. No se ha encontrado ningún rasgo de personalidad que los diferencie entre sí. Se tiene la hipótesis de que esto se debe a que facilita el proceso de suplantación al adoptar su rol sin inconvenientes. Debido a su alto número, suelen actuar como carne de cañón andante en caso de verse amenazados. No temen sacrificar sus vidas mientras al menos uno pueda llegar a la tercera etapa. Realmente, durante su primera fase, su cuerpo actúa como un caparazón gigante, muy similar a las crisálidas. El verdadero cuerpo de la criatura lentamente va desarrollándose desde adentro. Cuando su desarrollo está completo, su coraza toma un tono marrón y sus dedos pasan a tener un tono azulado, mientras que su temperatura corporal se eleva hasta que empieza a producir vapor. Esto causa la ruptura de su caparazón y la liberación de su forma adulta. En caso de encontrarse con uno, asegúrese de no entrar en su rango de visión, contáctese inmediatamente con su superior y espere a la llegada de refuerzos. Si el worm ha logrado ver tu rostro, no importa las circunstancias, no arriesgues tu vida intentando combatir a estas cosas si no cuentas con apoyo. No intentes hacerte el héroe, el riesgo no vale la pena. Es a partir de este momento cuando empiezan su proceso de suplantación, pero no tengas prisa, mi amigo, aún hay una etapa más que debemos revisar. Tercera fase, adultez. Aunque mantienen una figura ciertamente humanoide, describirlos como simples insectos es quedarse corto. Mientras que en su forma de crisálida se caracterizaban por ser idénticos entre sí, una vez mudan su piel se muestran como seres extremadamente polimorfos. Aunque todos comparten de una u otra forma algunas características, como dedos largos y esqueléticos, protuberancias punzantes saliendo de sus brazos y hombros, y la presencia de algún tipo de garra o cuchilla que puede ser parte de su mano o, en algunos casos, la completa deformación de una de sus extremidades. Su exoesqueleto, que antes era una armadura rígida, se ha vuelto más flexible, permitiéndoles una mayor agilidad y velocidad. Este se forma de tal manera que su rostro parece ser una especie de cráneo, actuando como una máscara o incluso un casco sobre su cabeza. Si bien todos cuentan con cavidades orbitales, estas suelen estar cubiertas parcialmente, y en algunos casos parecen carecer de un órgano visual. Debido a su ya mencionado polimorfismo, la necesidad de este órgano varía de individuo a individuo. Sus cuerpos actúan más visiblemente como una armadura biológica. En múltiples casos, se puede determinar el nivel de fuerza de un worm en base a qué tan acorazado está su cuerpo. Se ha teorizado que la razón por la que toman esta peculiar apariencia podría tratarse de un fenómeno conocido como mimetismo agresivo, adaptando su apariencia para volverse intimidantes y aterradores para los humanos. En caso de que varios worms lleguen juntos a la etapa adulta, pueden desarrollar ciertas similitudes entre sí. Esto podría deberse a que algunos de estos son catalogados como partenogénicos, lo que les permite reproducirse fecundando sus propios huevos y generando una herencia genética clonal, lo que los hace, para efectos prácticos, grupos similares entre sí. Esto nos permite agruparlos según a qué se asemejen más, siendo las más comunes variaciones de artrópodos como los crustáceos o arácnidos.
Sin embargo, hemos registrado worms que no hemos podido relacionar directamente con ningún insecto presente en nuestro planeta. Estos casos excepcionales son nombrados en base a sus características, y créeme, no querrás ser el primero en registrar a uno de estos. En esta forma, notablemente se empezará a ver cómo se comunican mediante sonidos como zumbidos y chirridos, todos incomprensibles para nosotros. Pese a eso, se tiene constancia de que, aparte de comunicarse entre sí, los usan como medio de defensa si se sienten en peligro para aturdir o intimidar. En algunos casos, presentan cualidades hipnóticas. Son seres extremadamente conscientes de nuestros miedos, y no dudarán en usarlos en nuestra contra. Pero qué mejor que un ejemplo. A continuación, escucharás algunos de los sonidos que pudimos registrar. Presta atención. Por favor, amigo, solo necesito una cosa. Hay algo muy importante que debo decirte. No puedes dejarme fuera, después de todo lo que hemos hecho juntos en el pasado. ¿Estás seguro de que no puedes escucharme? Sus capacidades de combate se ven altamente aumentadas, siendo mucho más rápidos y agresivos. Sobrepasan por mucho la fuerza humana, mientras que defensivamente ni las armas especializadas han sido capaces de causarles daños considerables. Además, su inteligencia mejora lo suficiente como para sacar mejor provecho de las armas que adquieren con su metamorfosis. Son capaces de elaborar planes y comunicarse con el lenguaje humano sin ningún problema. El nivel de peligro que uno solo de estos puede significar aumenta exponencialmente al mostrar su velocidad. Es físicamente imposible que un ser vivo vaya a la velocidad de la luz. Su cuerpo se desintegraría en segundos solo de intentarlo. Es por eso que se tiene la idea de que estos pueden distorsionar ligeramente el tiempo a su alrededor al iniciar un complejo sistema metabólico, al que hemos bautizado como Clock Up. Con este sistema, un worm adulto puede acelerar todos los procesos de su cuerpo a un nivel extremo, permitiéndoles desplazarse a velocidades lumínicas si alcanzan la velocidad máxima. A esto se le suma que sus cuerpos naturalmente son resistentes al calor, pueden sobrepasar la fricción y la resistencia del aire sin apenas sentir nada. Esto es bastante agotador, por lo que tras un corto periodo de tiempo, se verán en la necesidad de regresar a una velocidad estándar. Extrañamente, parece que el simple hecho de bajar la velocidad les permite recuperar energías, por lo que es posible que activen el Clock Up repetidas veces si lo ven necesario, aunque es más probable que huyan en lugar de desperdiciar sus fuerzas en un combate de desgaste. Cuando un worm recibe el daño suficiente, su coraza se romperá y de esta empezará a filtrarse rápidamente un humo color verde. El resto del cuerpo se desintegrará y terminará liberando por completo ese humo en una explosión de bajo rango. Se desconoce el motivo de esto. Este proceso es igual independientemente de la fase en la que se encuentre el worm. El humo no parece ser dañino, pero se recomienda alejarse hasta un rango seguro en caso de que un worm esté por explotar. Somos realmente afortunados de que estos prefieran pasar desapercibidos, siendo pocas las veces en las que se han dejado ver por grupos de personas. Esto se debe a que, aun en su adultez, no es común que un worm movilice a sus iguales para grandes ataques. Necesitan que nazca un individuo realmente sobresaliente para guiarlos en planes complejos. Hasta entonces, solo actuarán como pandillas unidas por la búsqueda de alimentos. Muy bien, es hora de tratar al elefante en la habitación, pues es obvio que no habría tanta preparación si estos seres no contaran con algún as bajo la manga. Este es el momento por el que has llegado aquí, ¿no es así? Muy bien, hablemos de lo más peligroso de estas criaturas. El mimetismo. Primera etapa. Imitación. El worm rastreará un objetivo determinado. Una vez este se encuentre en total soledad, lo acorralará. Si una de estas criaturas entra en contacto con un ser humano, en un par de segundos puede imitar milimétricamente el aspecto físico de la persona. Basta un cruce de miradas para que se convierta en un doble exacto. Su cuerpo muta de forma que hasta el más mínimo detalle o condición será adoptado en pos de convertirse en la persona. Pero este es solo el principio. Genera una copia exacta de las memorias del individuo, pudiendo rememorar vívidamente cada experiencia por la que haya pasado el individuo.
Gracias a esto, adoptan la personalidad, vida y rutina que alguna vez pertenecieron a la persona. A continuación, el worm centrará todos sus esfuerzos en deshacerse de la persona original. Es común que éstas simplemente experimenten un ataque cardíaco luego de verse a sí mismas como uno de estos seres, pero de sobrevivir al impacto inicial, la persona será sometida por la fuerza. Puede que ésta sea capturada en un capullo. La persona permanecerá inconsciente dentro de este. No se sabe con qué intención hacen esto. Lamentablemente, lo más común es que, luego de ser sometida, la persona desaparezca sin dejar rastro. Pueden pasar desde días hasta años sin que vuelva a ser vista, hasta que en algún momento el impostor regrese para hacerse pasar por ella. Nunca se han encontrado los restos de alguno de los capturados. Toda persona desaparecida se dará por muerta. En caso de que la persona logre escapar, el worm comenzará a cazarla hasta dar con ella. Si alguna unidad se encuentra con un sobreviviente, deberá mantenerlo en custodia hasta que el impostor sea localizado y neutralizado. Manténgase cauteloso en todo momento, porque incluso la persona en su custodia puede tratarse del impostor jugando con usted. Si el impostor ve que su identidad fue revelada, puede volver a iniciar el proceso repetidas veces. Algo curioso es que existen algunas variantes durante este proceso. La más curiosa es que se ha visto a algunos worms decidiendo razonar con la persona. Usualmente actúan de forma manipuladora, pero hay contados casos en los que incluso han llegado a formar acuerdos con humanos. Uno de los casos fue el de un doctor que accedió a permitir que un grupo de 3 worms lo imitaran si le permitían seguir salvando vidas por algo más de tiempo. Debido al alcoholismo del doctor, este entró en un bizarro estado de convivencia con sus dobles, quienes le siguieron el juego durante un tiempo. No se han encontrado explicaciones lógicas para este actuar. El caso más famoso fue el del director de una escuela secundaria, quien pidió a un numeroso grupo de worms que imitaran al coro estudiantil, a cambio de que cada tanto podrían alimentarse de los niños de esta. Pasaron numerosos años repitiendo una misma acción. Incontables vidas se perdieron por el egoísmo de este hombre. Segunda etapa. Suplantación. Una vez terminada la etapa de imitación, el worm procederá a suplantar la vida de la persona en cuestión. Continuará con su rutina y su vida con relativa normalidad. Son muy pocos los worms que son descubiertos una vez entrada esta etapa. Las únicas diferencias notables son la temperatura corporal, anormalmente baja para un ser humano, el olor, y la sensación al tacto. Nada de esto es lo suficientemente destacable como para dificultar su cotidianidad. A partir de este punto, el worm, cual actor, interpretará una vida robada. De un modo retorcido, ahora considera a la persona parte de su cuerpo y que mientras él siga vivo, la persona también lo hará. Durante esta etapa no suelen ser agresivos. Se podría decir que se encuentran en un estado de espera. No actuarán hasta que se encuentren con un worm en tercera etapa, o su identidad se vea comprometida. Durante esta etapa se genera un conflicto curioso. El pasar mucho tiempo interpretando a otra persona puede terminar afectándolos, por ejemplo, puede adoptar su timbre de voz y rasgos de su personalidad aun cuando regresan a su forma original. En los casos más extremos, hará que el worm tenga una crisis de identidad. Normalmente un worm seguirá su papel independientemente de lo que pase. Los únicos casos donde se ha visto a un worm rechazar comportamientos es cuando estos entran en conflicto con su propio ego. Sin embargo, esto causa que éste pueda entrar en conflicto con su propia identidad. ¿En qué momento te vuelves más humano que worm? ¿Cuánto tiene que pasar para que esa deje de ser la vida de otra persona y se convierta en la suya? Se sabe que golpes fuertes en la cabeza pueden hacer que ambas personalidades entren en conflicto. Con el tiempo y la recuperación, el worm recuperará el control, pero es ciertamente llamativo cómo se puede generar este conflicto interno. Este es considerado como el mayor pecado dentro de la sociedad de los worms, y si alguno llega a olvidar su verdadero ser, será el objetivo de todos los demás worms cercanos. Ni siquiera se tiene piedad con los de mayor rango si esto llega a pasar. Última etapa. Negociación. Finalmente, tras pasar esta última etapa, el worm reunirá uno o varios de los suyos aún en la segunda fase. Este se reunirá con su ser más querido. No se sabe por qué, pero optará por intentar convencer a la persona de que voluntariamente se ofrezca para ser reemplazada. No solo revelará su verdadera forma, usando una proyección del rostro de la persona, comenzará a dialogar buscando que su presa ceda.
El discurso puede ir desde uno compasivo, amigable, amenazante, o burlón en caso de que la persona se resista. La presa, a partir de este punto, está condenada pase lo que pase. Usarán la fuerza si el diálogo no funciona. El ciclo comenzará desde el principio ahora que el nuevo individuo ha sido suplantado. Si la persona intenta defenderse, usarán esa proyección como medio de defensa. Después de todo, esa persona desaparecerá si el worm lo hace. Usted, como parte de Sect, estará en constante peligro de que, si se revela su identidad, intenten ejercer este proceso con usted o con sus seres queridos. Bajo ninguna circunstancia permita que descubran su identidad. No es necesario explicar los riesgos que esto implica. Este video contiene información clasificada. Cualquier agente que no pertenezca a los rangos superiores de Sect será severamente castigado de continuar observando. Año 1971. Un meteorito impacta contra Japón. Zona de impacto: Distrito de Shibuya. Estado: daños leves. Bajas: sin confirmar. Como parte fundamental de Sect, es momento de que sepas la realidad tras todo el origen de la organización. El primer meteorito en impactar fue un suceso mucho más sutil, nada destacable en comparación al que le siguió 35 años después. Sin embargo, tras una ardua investigación, se encontraron los restos de un mineral anormal y, sobre todo, encontramos vida. Nombre clave: nativos. Son una especie alienígena proveniente de algún lugar desconocido de la galaxia. Estos se presentaron ante nosotros advirtiéndonos de la inminente llegada de los worms. Ambas especies son extremadamente similares, razón por la que se los cataloga como una variante o subespecie dentro de la raza. Pese a eso, la relación entre ambas especies es extremadamente conflictiva. Los worms se muestran mucho más agresivos que con los humanos. Las malas lenguas suelen sugerir que puede que la razón por la que los worms no se encontraron fue porque los cazaban a ellos. Se le pide hacer caso omiso a rumores sin fundamento y mantenerse cordial en todo momento con nuestros aliados. Los nativos han estado trabajando codo con los humanos para la creación de Sect. Muchos de nuestros conocimientos y del armamento que poseemos vienen gracias a los conocimientos que amablemente compartieron con nosotros. Si bien la enorme mayoría del personal en Sect son humanos, los nativos conforman el consejo que representa la máxima autoridad en Sect, y deberá obedecer cualquier orden directa de este. Las diferencias más remarcables entre los nativos y los worms son las siguientes. Físicamente son casi iguales a los worms de segunda etapa, comparten las mismas habilidades y debilidades. La única diferencia es la enorme protuberancia en forma de cuerno que sobresale de sus caparazones. Nunca se ha revelado su función o por qué nacen con él. Estos son notoriamente más torpes en combate, siendo seres mucho más pacíficos. La gran mayoría solo atacará en defensa propia. Esto se ve compensado con su mayor inteligencia. A diferencia de los comportamientos usualmente primitivos de los worms durante su fase de pupa, los nativos ya muestran un mayor raciocinio y disposición al diálogo, aparte de un carácter más sereno en contraste con sus predecesores. Estos también siguen su propio proceso de suplantación, sin embargo, parecen conformarse con vivir una vida normal, adoptando por completo a la persona que mimetizaron como su verdadero ser. No comparten las tácticas predatorias de los worms, no deben cuestionarse las implicaciones morales de estas acciones. Por razones desconocidas, los nativos no pueden llegar a la tercera fase de desarrollo. Nunca han revelado el porqué y lo mejor es que evite las preguntas innecesarias. Pese a lo ya dicho, existen 2 casos documentados de nativos que lograron llegar a su fase adulta. Ambos son casos excepcionales que por sus condiciones no se corresponden con el resto de la especie. Y finalmente, las condiciones de la primera etapa son muy distintas a las que vimos con los worms, y es que hasta donde se sabe, estos pueden originarse de una forma completamente distinta. Si usted o alguno de sus conocidos entra en contacto con alguno de los fragmentos del meteorito, sepa que se arriesga a experimentar una meta. Finalmente, a continuación se le presentará una lista exclusiva de los especímenes más interesantes que hemos logrado documentar. Nombre clave: mutante. Este worm se encuentra en su segunda fase, diferenciado por su color blanco predominante en todo su cuerpo. Esta variación es extremadamente rara, demostró poder moverse y reaccionar a velocidades altas, aún sin llegar al clock up. Nombre clave: viola.
Caracterizado por su color rojo oscuro, innumerables tentáculos salen de su cuerpo y puede usarlos durante el combate. Por su inquietante apariencia y lo difícil que resulta encontrarle parentescos con insectos conocidos, se decidió nombrarlo Viola por su parentesco al instrumento y a los ruidos que suele emitir. Se cree que tienen propiedades hipnóticas. Nombre clave: Curex. Similar a un mosquito, en este predomina su color rojo sangre. Este se comporta como un chef elegante y arrogante, llegando a desobedecer a worms de alta categoría por su particular forma de pensar. Se lo considera impredecible, por lo que se lo debe mantener bajo vigilancia. Nombre clave: Uka. Muy similar a un cangrejo violinista, siendo única por sus rasgos femeninos en comparación al resto de su especie. Esta es parte de los worms alfa o ejecutivos, demostró altas capacidades de liderazgo y una fuerza sobresaliente. Es extremadamente peligrosa, pero su paradero es incierto. Nombre clave: Cassis. Cuenta con los rasgos de un cangrejo herradura y un llamativo color que va del amatista al azul. A este worm se lo considera un subgrupo, pues demostró ser capaz de evolucionar y desarrollar una nueva apariencia y habilidades dependiendo de las circunstancias. Las formas documentadas son Dimidio, con la capacidad de congelar el tiempo en un rango reducido. Gladius, una forma mucho más especializada en el combate, capaz de absorber la energía con la que se lo ataque y devolverla aún más fuerte. Y Clipeus, su forma es mucho más resistente, y cuenta con la capacidad de crear un clon. Todas sus formas cuentan con una elevada regeneración, y se cree que con más tiempo hubiera podido evolucionar en variantes aún más fuertes. Es una amenaza de máxima prioridad, pues ha sido el ejecutivo que más de los suyos logró movilizar. Nombre clave: Escorpión. Se han tenido contados avistamientos de este worm. Su cuerpo es una armadura plateada. Por lo que se sabe es otro ejecutivo, y que es potencialmente el worm más fuerte en el apartado físico. No se lo ha visto formar grupos, ni seguir ninguna de las características propias de su especie, parece que solo se mueve por el hambre. Se desconoce el porqué de su comportamiento errático y su tendencia a desaparecer. Por la falta de información es imposible determinar qué tan potencialmente peligroso es. Nombre clave: Grillo. El resultado de una evolución artificial en un nativo, sus habilidades físicas son extremas, aparte de que puede liberar electricidad de sus extremidades. Es considerado el más fuerte de los nativos, y uno que podría hacer frente a varios de los ya antes mencionados. Su nivel de amenaza es clasificado. Nombre clave: Shishira. Similar a una efímera, es el espécimen más único de toda la especie, un nativo que llegó naturalmente a la tercera etapa. Se rumorea que ni siquiera pasó por la fase de pupa. Se sabe que cuenta con una especie de tecnoquinesis. Su potencial en combate, nivel de amenaza, e intenciones, son desconocidas. Algunos la apodan como Hada. Nombre clave: Kabuto. Se tienen escasos datos sobre este individuo, y para algunos, no es más que un rumor. Sin embargo, hay una única verdad, y es que este se trata del epítome de la especie, un ser tan fuerte como astuto, y que si algún día decidiera mostrarse, podría traer el fin de nuestra especie, pues se trata del único que ha mostrado estar acercándose a una cuarta fase de evolución, la cual simplemente se ha denominado como Hyper. Donde esté, y sea lo que sea que planee, se mantiene su única sentencia como el mensaje del fin. Soy el que conquistará el camino al cielo y gobernará sobre todo. Clap your hands!